Bien, estimadas amigos y amigas, ¿verdad? En una noche más de domingo, ustedes ahí en casita. Nosotros hemos querido traer a ustedes la vida de un ser humano, un gran ser humano, un trabajador, un gran ciudadano y un gran profesional en el área. Y conocerlo también en el aspecto de tránsito, porque lo ha manejado, y del urbanismo. Nos referimos a don Sergio Taveras. Don Sergio, buenas noches. Mi respeto, mi hijo. Igual. Éramos vecinos. Sí, hace unos años. Sí, hace muchos años. Don Sergio, lo primero es, usted en una ocasión estuvo al tris, o por lo menos lo pensó, ser sacerdote. Sí, tuve 7 años en el seminario Santo Tomás de Aquino. Ah, pues usted entró. Sí, tuve 7 años en el seminario Santo Tomás de Aquino y llegué hasta el filosofado, pero ahí, al ser elegido a ser miembro de la Selección Nacional de Baloncesto, era una época diferente. Para el seminario no le permitían muchas libertades a los seminaristas y entonces el padre Arnaiz, que en paz descanse, José Arnaiz. Monseñor Arnaiz, bueno, el padre Arnaiz para mí. Sí. No, Arnaiz. Sí, porque era mi rector. Y entonces me dijo, Sergio, en el seminario no puede llevar, tiene que definir una posición, o el baloncesto o el sacerdocio. Pero yo era miembro de la selección nacional. Desde Estando el año 71. Estando en el seminario. Estando en el seminario. Entonces, ahí se presentaron los viajes en el 71 a Venezuela, después a Puerto Rico, después otra vez a Medellín. Y entonces, en definitiva, no pude retornar hacia atrás. Y nada, duré 17 años jugando baloncesto en la selección nacional. Varias veces medallas en centroamericano, panamericano, en el mundial de Filipinas después tuvimos los mundiales en el Maxi Baloncesto. Nada, es una trayectoria un poquito aguerrida. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Cómo usted comenzó a describirla? Los lugares, los eventos en los cuales usted participó. ¿Qué resultó para usted, don Sergio? Representar su país y el baloncesto. Mira, yo era el más pequeño, de los jugadores de centro, yo era el más pequeño. ¿Pero de tamaño? Sí, tenía, para ser centro no era el jugador. Ya. Habían otros jugadores, Alejandro Tejeda, Julio Mon Nadal, Manolo Prince, Pepe Rosón, todos teníamos una estatura 6'1", 6'2". De repente el baloncesto creció a 6'6", después a 6'8", después a 7'1". Sí. No, y ya, entonces yo era muy fuerte. Al ser muy fuerte físicamente y estar sobreentrenado, tenía buen salto y además sabía chocar a los jugadores. Contrario. Y entonces, ¿qué posición usted yo era centro. Usted era centro. Okay. y forward. Y forward. Entonces, en el fondo. Pero, básicamente, yo tenía una frase bíblica que Jesús dijo, es mejor dar que recibir. Y entonces, en la cancha, yo era el que metía la mano. Yo era el más fuerte. Entonces, claro, la mayoría de los jugadores, pues, me querían y me respetaban. Por toda la disciplina que yo había practicado. Y eso se mantuvo durante generaciones. ¿Porque usted practicaba otras disciplinas? 7 disciplinas. ¿7? ¿Y cuál es alguna de ellas? Karate, judo, boxeo, atletismo. ¿Usted era un deportista? Completamente. No, porque en el seminario no había nada que hacer. Orar o estar de rodillas. Entonces, nos sobraba el tiempo. Y entonces yo jugaba fútbol de la selección, jugaba en tuve en diferentes categorías con la selección nacional de diferentes disciplinas. Sí. Y nada, entonces, aparte de eso, subí al Pico Duarte, 56 años subiendo.
llegó un momento en que ya las condiciones físicas mías, la gente tenía cierto temor a enfrentarme. Porque, cinta esta, cinta lo otro. Sí. Y eso, judo y ese tipo de cosas. Entonces, era muy bueno. Muy bueno en todas las disciplinas. Entonces, a la hora que llegaron los 12 juegos, tenía dos opciones, varias opciones. Sí, o tomar una disciplina u otra. Pero entonces, en ese momento, Humberto Rodríguez, le agradezco eternamente el que me haya llevado tantas veces a la Selección Nacional de Baloncesto, me dijo a mí, tienes que definir en cuál iba. Entonces, nada, cogí baloncesto. Hablando de baloncesto, porque comenzamos, vamos a decir, Al por lo revés. regular al revés de todo lo que yo hago siempre. Que usted recuerde, porque si estuvo en tantos años, quizá usted tuvo muchos equipos diferentes y aunque las selecciones realmente se mantienen unidas por un buen tiempo, pero dentro de ese periodo, ¿cuál usted me puede mencionar algunos 2 o 3 jugadores que usted los respetaba? Que usted le mantenía respeto o admiración, qué sé yo. Admiración, básicamente. Yo empecé con San Lázaro. Sí. Y con San Lázaro, yo estaba en el seminario, como te decía. Sí. El seminario menor no podía recibirme en Santo Domingo y me fui al Politécnico Loyola. En el Politécnico Loyola, Julio Mon Nadal, que era el centro de la Selección Nacional Dominicana, se dirigió a mí para que yo jugara baloncesto. Pero yo jugaba fútbol con el profesor Soriano y era campo y pista en el seminario. Sí. Entonces también jugaba fútbol contra el Reformatorio y ese tipo de Jarabacoa, los Salesianos. Sí, que en ese tiempo eran equipos muy aguerridos. Claro. Pero yo, como no tenía que usar sotana ahí, tenía bastante fortaleza, era bueno. Entonces, ¿qué resulta? De ahí yo me crié en San Lázaro. Y en San Lázaro entro desde la categoría C de Junior a jugar con Julio Mon Nadal, Alejandro Tejeda, Manolo Prince, Frank Krawinkel, que para mí es mi padre del baloncesto, no, de todos los deportes, de toda la disciplina. Y esa generación donde estaba Vidal Berger, Feli Aguasanta. Wow. Pasamos entonces con Leandro de la Cruz y el dirigente. Sí, a ser miembro de los Astros de Monte Carlo. ¡Wow! Porque no cabíamos, todos los jugadores, no cabíamos en San Lázaro. Yeah. Porque ya San Lázaro tenía una élite de jugadores, todo el mundo quería jugar de San Lázaro. Se crea un cuadrangular en el 73, donde nace NACO. El NACO. El Club NACO. Claro. Yo juego para los Astros. Ya San Lázaro tenía su equipo. Y se crea las Gacelas de Frank Krawinkel. Entonces me voy a las Gacelas de Frank Krawinkel y hay una anécdota bastante buena. Ajá, ¿cuál? Bueno, que Frank era mi padre. Siempre lo ha sido, siempre lo respeté y no había patrocinio para jugar en ese año en el equipo. Y entonces el Club NACO le pidió que a mí que jugara del NACO, y Frank me dijo, mira mi hijo, aquí tú siempre vas a ser quinteto. En NACO dentro de unos años que vienen los refuerzos, ya tú no vas a ser quinteto. Lo ideal es que te quede conmigo. Entonces yo tenía a mis amigos de la universidad, Fran Prat, Aldo Lechon, Rafael Epayá, Froilán Tavares. Wow. Era todo ese grupo, estudiábamos en la UNFU y éramos de la selección de la UNFU. Entonces yo quería estar con ellos porque vivían cerca de mi casa. Sí. Ya yo me había mudado de San Lázaro hacia Bellavista. Entonces tenía que dejar ya los jugadores de San Lázaro, Cucho Abreu, Manolo Prince, Vidal Berger. Sí. Por los nuevos amigos. Por los nuevos amigos que eran mis compañeros de universidad. Entonces me quedaba muy lejos bajar de Bellavista a San Lázaro. La avenida Bolívar era de doble vía y yo tuve
la primera experiencia de cambiar la Avenida Bolívar y la Independencia a una vía. Ya. Entonces eso marcó mi vida, el ver cómo cambia el patrón urbano del entorno donde tú te crías Con el cambio de una dirección. Cambio de una vía. Me quedé ¿Eso lo marcó marcado. como profesional ya de la...? No, yo era un estudiante. Ah, era pero estudiante. tenía la ventaja de que tuve los mejores profesores. Básicamente, no eran profesores, pero Fidias Carrasco, Marino Ranciel, Dorian Villalba, Alfredo Corofría, Holguín Vera, eran en ese momento los instructores de que yo ejecutara los planos de todas las rotondas que existían en Santo Domingo, que se hacían para preservar el que si un día se iba a ampliar la avenida, ya teníamos los terrenos para hacer los giros a la derecha. Y aprendí demasiado, pero lo aprendí en la práctica, no en la universidad. No, que eso es mucho. Entonces, ¿qué pasa? Trabajé durante los 12 años de Balaguer en eso. Trabajaba para Obras Públicas como dibujante, después como... Ahí fue que usted inició. Ahí fue que inicié. Vamos a decir como practicante, vamos a decir. Sí, dibujante, Sí. y tenía que dibujar todo lo que el Estado quería, en los edificios, las avenidas, todo el Parque Mirador Norte, el Parque Mirador Sur, la Nacaona. ¿Y qué tiempo usted duró en Obras Públicas? Tengo 56 años. Usted está. Todavía estoy en Obras Públicas. 56 años. Como empleado del Ministerio de Obras Públicas. Wow. Entonces, ¿qué resulta? En la época de Balaguer se modificaron Samaná, San Pedro, Las Romanas, Barahona. Sí. Se modificó incluso el cinturón colonial de San Lázaro, Santa Bárbara. Se hicieron la 27 de febrero, se empalmaron las Américas con la 27 con la Teniente Amado entonces, García Herrero. Esos cambios, hablando usted de la capital, ¿por qué esos cambios están, pero entonces la capital sigue teniendo un tema? No, pero es el mismo que está aquí, que ustedes lo están heredando. Sí, pero yo no quiero entrar aquí, eso vamos a dejarlo para más adelante. Le hago esa pregunta. En ese momento, que estamos hablando de los 12 años de Balaguer, 71. no se veía lo que hay ahora. No o ya se proyectaba. No, mira qué pasa. No se veía porque el país entero tenía 300.000 vehículos. Yeah. Y los motores que habían apenas eran los Vespa y los Solos y los Honda 50. No había esa proliferación, ni había emigrado. Toda la gente que emigraron después de la Revolución hacia la ciudad de Santo Domingo. De todos los campos llegaron hacia la ciudad de Santo Domingo y se crearon los barrios marginados. Los barrios marginados no tenían el sistema de transporte de la ruta A, la ruta B, de los autobuses de la experiencia, que eran autobuses esos americanos, de escuelas americanas, con 52 pasajeros, y eran los que abastecían la Bolívar, la Independencia, Abraham Lincoln, la UAS, que era la única universidad. Sí, en ese tiempo. Entonces, ¿qué resulta? Cuando pasa la revolución, que gana Balaguer, Balaguer hace un plan con el arquitecto Manuel Valverde de Podestá, el arquitecto Vaquero, el arquitecto Benjamín Payugonsky, o sea, con unas profesionales de alta alcurnia. Acabados, pero a un nivel de mucha experiencia, como Eugenio Pérez Montaz. Eran los arquitectos, Pipí Delgado de planeamiento urbano, Cristóbal Valdés de planeamiento urbano. Eran los arquitectos que pasaron a ser los catedráticos de la UNFU y se crea la UNFU. Entonces habían dos universidades, la UAS y la UNFU. La UNFU surge porque la mayoría de esos profesores que estaban en la UAS, con el asunto del pleito del $500,000, para la UAS, UAS, emigraron hacia la UNFU. Pero la UNFU coincidía en la entrada de la autopista Duarte, desde el Cibao hasta seguir a Barahona y cruzar la ciudad. Entonces, en base a esa situación, fue creciendo un volumen de tráfico donde el transporte interregional lo manejaban la línea Duarte, la línea Cheita, que eran de aquí de Santiago.
salían de aquí de la carrera y Sí. llegaban a la 30 de marzo allá en el Parque Independencia. Wow, sí. Ahí nada más cabían 5 pasajeros por carro. Carros Impala y ese tipo de cosas. Entonces yo crecí envuelto desde niño, después del seminario, crecí envuelto en los 12 años de Balaguer modificando cosas. Y por ejemplo, los contadores de tráfico pesaban muchísimo y había que montar una Ford o una Chevrolet, una camioneta, había que montar 25 contadores de tráfico para ir, por ejemplo, a la carretera de Barahona a contar cuántos vehículos pasaban para ver si el volumen de tráfico generaba la ampliación de esa carretera. Ah, por eso que se hacen esos estudios entonces. Se hacen los estudios de volumen de tráfico para tú saber si se amplía o no. Y son unas cajas negras con una gomita que atravesaba en la calle la gente. Claro, ya eso se ha perfeccionado. Ya eso se perfeccionó. Quédeseme ahí, que vamos a ir a una pausa. Entonces, con la pausa, entonces vamos a entrar en Santiago. Ahí es que yo quiero llevarlo a usted, que se monte ahí. Señores, conversando con don Sergio Taveras, arquitecto, señores, un urbanista, un conocedor. Ustedes 56 años en obras públicas. ¡Wow! Ya volvemos. Bien, amigas, amigos, aquellos que están ahora colocándose en esos televisores en este domingo, estamos conversando con don Sergio Taveras, un arquitecto de larga data y todo un profesional y un caballero. Don Sergio, antes de entrar en Santiago y en el tránsito, que lo tengo ahí en carpeta, yo quiero preguntarle algo que no quiero que se me pase. ¿Cuáles, usted puede definir en 2 o 3 palabras, los valores que usted todavía hoy asume de su padre y su madre? Wow. Mira, mi papá fue el primer médico de Tenares. Mi papá y el doctor Tejada Florentino tenían que salir a pie desde los Hoyos de Tenares a Salcedo para hacer la primaria. Sí. Mi papá tuvo 10 hermanos y mi abuelo consideraba que eso era una vagancia, que mi papá saliera a estudiar y su hermano, el ingeniero Rafael Taveras, salieran también a estudiar cuando habían 8 hermanos trabajando en la agricultura. ¡Wow! ¿Qué resulta? A nosotros nos mandaban a pasar las vacaciones en Tenares. Nos repartían a los 3 varones en diferentes casas. Donde mi abuela iba yo, donde mi abuelo iba Nelson, mi hermano más pequeño, y donde tío Luis, que era donde se hacía el cacao y los carros de cacao para secar el cacao, estaba en los Hoyos de Tenares. Entonces, ¿qué resulta? Mi abuelo era muy estricto y siempre nos enseñó la honestidad, los principios de honestidad, la entereza de decir no y de decir sí, y con eso crecimos. Wow. Eso fue, mi mamá era familia de Julián Javier, el pelotero. Ay, sí. San Y Francisco. entonces, cuando mi mamá y mi papá se casan, que vienen a Santiago, en la España 53, Julián Javier, que tenía entre 21 o 25 Muchachito. años, un muchacho, vivía en mi casa y jugaba de las Águilas Ibaeñas. Entonces, ahí yo aprendo el amor al deporte y ahí me hago aguilucho. Ya. Entonces, ¿qué resulta? En ese ámbito Sí. familiar de un papá médico, mi mamá trabajaba como secretaria en obras públicas, que quedaba ahí donde está el O sea que usted heredó esa institución. Exactamente. Estaba ahí donde está el Ateneo Amante de El la Luz. Ateneo, sí, aquí abajo en la carrera. Sí, yo vivía a 3 casas de ahí. Oh, Entre sí, la claro, zona- en la España, sí, en la entre España, sí. Cucurulo y la Independencia, entonces, en la España 53. Sí. Entonces, mi mamá, estando embarazada, iba al trabajo, iba a casa, cocinaba y volvía al trabajo. Wow. En eso crecimos, aprendimos y había que, como ella era muy fuerte, había que fregar, cocinar. Sí, y pues usted fregaba, pues no hay ningún Es problema. obligado. Porque ahora hay la gente cree que si lo pone a fregar, se No, pone... era obligado, porque en aquel momento no había servicio y no había estufa ni había gas. Eran anafe y había que brillar la soya los sábados.
Había que buscar el carbón ahí en el mercado de España con sol. Y eran 2 cuadras, pero lo veíamos lejísimo. Ya. Y en el caso de sus hijos, ¿qué suponen para usted, viendo esa enseñanza que usted tiene, sus hijos? Bueno, tú sabes que yo tengo 2 matrimonios, tuve 2 matrimonios. Sí. Un primero en Santo Domingo con una persona de un poco mayor que yo, que tenía una formación, tiene una formación de vida muy buena. Entonces Dios me premió con haber tenido 2 hijos con ella. Y después, por inmadurez mía, yo quería seguir jugando basquetbol, ella quería que yo ejerciera más la profesión. Ser atleta no es un maíz, tú no puedes ser atleta y ser profesional. Después, con el tiempo, a poco tiempo, nos separamos, nos divorciamos y ella quedó con esos 2 niños. ¿Qué resulta? Yo me traslado a Santiago con el doctor Kurt Leibran y hacemos un estudio para la barcaza de cruzar de la otra banda a la Restauración, a La Joya. Sí. Para hacer las barcazas me trasladan aquí desde Santo Domingo y no se ejecuta el proyecto. Pero yo ¿Y qué se buscaba? ¿La gente que pasara de un lado a otro? Esa barcaza se jalaba a mano. Entonces, si había mucha corriente, porque ya que era inmenso, acuérdate que era navegable. En un momento dado, cuando se deforestaron las sierras, tiraban la madera por ahí. Cuando venían esas altas corrientes, que la gente no podía manejar la alada de la barcaza, muchos niños se caían de la barcaza. Wow. Entonces eso se hizo como no era una tragedia, pero era una desgracia. Claro. ¿Por qué? Porque los niños tenían que dar la vuelta por las aromas para salir a Bellavista para poder venir a la escuela. Una vuelta total. Una odisea. Entonces, eso en el conteo de tráfico y del uso peatonal de la otra banda hacia la Plaza Valerio, el doctor Leibran me dijo, aquí hay que hacer un puente. Entonces, el presidente Salvador Jorge Blanco mandó a comprar el puente a Inglaterra. Me acuerdo yo era en ese momento el director general de tránsito terrestre. Wow. Porque ya yo tenía 20 años en obras públicas, entonces pasé de ser dibujante a ser director. Y entonces se pidió el puente, que costaba $110,000 a Inglaterra. Y entonces el ingeniero Pagán iba a hacer el puente. En eso pasan las elecciones del 86. Comienza Balaguer de nuevo y me reitera ser director de tránsito del gobierno de él, del doctor Balaguer. Entonces ahí me dice cuáles proyectos son los necesarios. Entonces yo le dije, dependiendo de la provincia, en Santiago hay esto, hay un puente que se compró, nada más falta pagarlo, ya está en aduana. El puente, y él lo mandó a pagar, lo negoció. Recuerdo eso. Le bajó $30,000 el puente. Entonces se lo pagó a Inglaterra y vino el ingeniero Pagán, instaló el puente en la dirección del Ministerio de Obras Públicas por el ingeniero Simón Tomás Fernández. Simón Tomás, claro. Entonces ahí Simón Tomás me nombró como director de tránsito y en su gestión. Y nosotros habíamos creado con el ingeniero Onésimo González la oficina de Onatrate, que era lo que... ¿Pero Onésimo anda ahí todavía? Onésimo es el mejor. Él es el mejor y yo no tengo duda en hablar de la honestidad, la seriedad, la honradez. No, y la sapiencia. Y de la sapiencia de Onésimo como profesional. Y como amigo, y como padre. Onésimo es un ser ejemplar. Hablando de padre, nos quedamos con el asunto de sus hijos. Bueno, te decía que yo tengo 4 hijos de 2 matrimonios.
Y tuve la entereza de aglutinarlo a los 4. En la diferencia de edad, Sí. yo lo llevaba aquí, lo traía allá, lo llevaba aquí. Que hoy en día, al no existir la mamá de los de Santiago, Sí. al fallecer Mayra Robles, la mamá de mis hijos de la capital prácticamente tuvo la creatividad de mantenerlos unidos siempre. Qué bueno. Y desde el 2006 hasta la fecha, todas las fiestas navideñas, mis 4 hijos están juntos. Qué bueno. Ella se encarga de eso. Entonces, ¿cuál es la situación? De la misma manera en que tú tienes que ser con tus hijos lo que a mí me enseñara. O tú eres nalga o eres fuerte. Yeah. Tú decides en qué lugar te vas a poner. Entonces, doña Marina era fuerte. Entonces, había que cumplir con doña Marina. Y esa misma regla la llevó Mayra y la llevó Lina con sus hijos. Yeah. Y hoy en día nos sentimos orgullosos de los 4 y del papel que han desempeñado en sus diferentes Qué profesiones. bueno. Qué bueno. En ese sentido, yo exhorto a la familia a enseñar a los hijos a ser responsables. Yeah. No, Sergio, que se nos va el tiempo. ¿Qué pasa en Santiago? Porque, así como usted lo dijo, yo lo que estoy viendo, quizás no a un futuro muy lejano, quizás no como la capital, pero vamos caminando, creo que a eso. En ciertos momentos Santiago se pone difícil. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué solución? Es muy simple, es lo mismo que, vamos a repetir, el modelo de la capital se está repitiendo en Santiago, con una diferencia. ¿Cuál? En la capital se hicieron avenidas norte-sur y avenida este-oeste que manejan muy bien el flujo vehicular de la ciudad. Esas avenidas no se hicieron en Santiago. Aquí no se amplió la Vidal, aquí no se llevó la Sabana Larga hasta la Carrera, desde la 27. Entonces hay que dar muchísima vuelta por la Cuba, por la Sánchez. O sea, aquí los proyectistas de los 10 años últimos de Balaguer no ejecutaron las instrucciones y los proyectos que yo le di de manera gratuita a Santiago. ¿Y cuáles fueron? Bueno, la ampliación de la Juan Pablo Duarte, la ampliación de la Sabana Larga, el Parque Central, todo eso no se hicieron. Cuando Balaguer entró en el 86, se hicieron 4 avenidas en Los Ciruelitos, que eran Las Piñas, la de Obras Públicas, y tampoco se hicieron. Entonces, la 27 de febrero era la vía ferroviaria del tren que venía a Sánchez. En aquel tiempo. En aquel tiempo, entonces Balaguer hizo la 27 de febrero, sustituyendo los rieles por avenida. Sin embargo, en el gobierno del presidente Hipólito Mejía, había la oportunidad de ampliar la 27 de febrero hacia la avenida de los Rieles, que no estaba poblada. Sí, es cierto. Y había la oportunidad de ampliar la carretera Licey, Venezuela. Que eso siempre ha sido un tema. Sí, bueno, pero el tema, te voy a poner un ejemplo. Yo diseñé para La Vega en el año 78, un plan maestro. Para la provincia de La Vega. Para la provincia de La Vega, un plan maestro al ingeniero César Arturo Abreu. Y en ese plan maestro, que venía sacar la Pedro A. Rivera, sacar la autopista Duarte de La Vega por la 7S, sacarla por la parte de Palmarito, para hacer la UTESI, la universidad y ese tipo de cosas, y el Polideportivo de La Vega. En ese proyecto yo diseñé la Pedro A. Rivera con una isleta central, desde agricultura hasta zona franca, y diseñamos la prolongación de la lotería hasta cruzar Villa Francisca en la calle Primera hacia el cementerio de zona franca, para hacer una circunvalación que diera vuelta en La Vega. Pues para no cansarte el cuento, ahora
acaba de, el síndico Kelvin Sí, Cruz, Kelvin Cruz. acaba de hacer la avenida Pedro Rivera con la isleta central, desde la Riva hasta la entrada de Jarabacoa. O sea, del 78 No se ve, que debe al haberse hecho. 2023, no se ve, pero el daño que causa es muy fácil. Te lo voy a poner para que lo entiendas. Rapidito que estamos sobre el Sí. tiempo. Aquí en Santiago se debió de ampliar la Benito Juárez hasta la 27 de febrero. Sí, sí. Hasta para empalmar con la que va a Cerro Alto, Cerro Hermoso, perdón, y sale allá arriba. Es una paralela Sí, sí. a la Estrella Sadalá. Y se debió de ampliar hasta más para allá de Villa Olga, a salir al Banco Central y seguir hasta salir a Praismal. Eso se lo di yo a Fran Muñoz Gil en el 86. Nunca se hizo. Entonces, ¿qué resulta? Todas estas calles que no se hicieron los cambios viales, hoy en día, ya para allá, sus residencias colapsaron, ya no hay familia, pasan a ser de casas donde tenían 2 y 3 vehículos a torres de apartamentos que tienen 40, Sí. 24, Hay gente que 40 tiene, vehículos. que tienen 2 vehículos cada familia. Cada familia tiene hasta 3 vehículos. Sí, es Entonces, cierto. tú tienes, donde habían 10 casas y salían 20 carros, Sí. hoy tú tienes 400 carros que salen a la misma calle, a la misma hora y a la misma intersección. Entonces, ¿cómo pretende Santiago como ciudad descongestionar lo imposible? Wow. No, serio. En 30 segundos, una enseñanza de vida. Bueno, la enseñanza de vida mía tiene muchas Pues resúmamelo en 30. muchas aristas. Mira, Santiago tiene una gran oportunidad ahora. Y lo voy a decir. Santiago no está preparado para recibir el monorriel de Santiago y el teleférico. ¿Por qué? Porque Santiago no usa el transporte colectivo. Y resulta ser que ya la ciudad está totalmente congestionada, no por los 6.000 vehículos del transporte público, sino por el millón de vehículos que tienen los pasajeros y el millón de motores que tiene Santiago, de los delivery, sin regla alguna. Entonces, ¿qué resulta? El monorriel de Santiago va a manejar 4.500 personas diarias y el teleférico va a mover 1 millón de personas mensuales si lo usan, lo que quiere decir que se va a descongestionar. Y nosotros tenemos que aprender en ley de vida que los envejecientes, las familias que tienen 2 y 3 hijos, deben utilizar el transporte colectivo de un regalo que le ha dado, vamos a decir, la Presidencia de la República a esta ciudad. Se amplió la autopista Duarte a 6 carriles de ida, 3 de ida y 3 de vuelta. Pero la autopista Duarte no debió de ampliarse, debieron ampliarse la carretera de Licey y hacerse las interconexiones del lugar, porque el volumen de tráfico que se genera en la autopista Duarte se detiene en la entrada de Los Álamos y el Home. Entonces, no le pueden echar la culpa a las autoridades ni al gobierno, porque el volumen de tráfico que aquí se genera no se genera por la ciudad de Santiago. Se genera porque si en el año 86 aquí entraban de las diferentes provincias y de los 59 distritos, entraban 24.436 vehículos. Hoy entran más de 87.000 vehículos diarios que entran y salen a Santiago, porque Santiago es un generador de viajes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Colectivizar el transporte, Enseñar. extender el sistema del monorriel, pasarlo a los 4 corredores principales de Santiago, que son la carretera Licey-Santiago, la 27 de febrero, ya la de Cienfuegos está resuelta. Hay 13 kilómetros de distancia, en 13 kilómetros hay diferentes estaciones que van ahí a los puntos clave de la ciudad.
Entonces, para que no pase como Miami, que en Miami, cuando se hizo el monorriel de Miami, la gente no lo usaba. Y hoy en día Es de uso continuo. es de uso continuo. Entonces, la experiencia de vida que yo le hablo a ustedes es, en Israel el tren se usa, en Estados Unidos, en Europa se usan. Entonces nosotros los dominicanos tenemos que aprender a usar. Salir de los burros y de los mulos y de los motores para utilizar ese servicio. Don Sergio, gracias. La verdad es que siempre es interesante conversar con usted. Siempre. Y se nos quedan temas. Quedaban muchos temas. Sí. Señores, Sergio Taveras, la verdad que un libro de experiencias en muchos ámbitos, no solamente en la arquitectura como tal, en el deporte, sino también en el aspecto del urbanismo. Vamos a la pausa.